Vale, muy bien. Entonces vamos a seguir con la capacitación, vamos a orar e iniciamos, ¿vale? Bueno, Dios, yo te doy gracias por este tiempo que nos regalas, gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Queremos, Dios, venir a descansar en tu amor, Señor, descansar en que tú eres quien va delante nuestro, Señor. Sé tú adiestrando nuestras manos, Dios, preparándonos, Padre Santo, Señor, para todas y cada una de las cosas que tú sabes que debemos vivir, Señor. Y te entregamos, Señor Jesús, la situación que se está presentando con el tema del coronavirus, Dios. Te pedimos porque guardes y protejas a toda persona, Señor. Seas tú poniendo tu mano sobre cualquier persona vulnerable, Señor Jesús, que pueda estar eh, eh, siendo expuesta a esta enfermedad. Señor, te pedimos porque las guardes, Dios. Oramos porque le des sabiduría a los médicos, Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sabido administrar, Señor Jesús, los seres humanos, la tierra que nos has dado, Señor. Y hoy sabemos, Dios, que esto es consecuencia del mundo caído, Señor, que nosotros hemos destruido, Señor, que nosotros hemos venido, Señor, consumiendo. Y descansamos en tu amor, en tu fidelidad y en tu bondad, Dios. Ayúdanos a poder ser responsables, Dios, a no caer en la histeria colectiva, Dios, ni caer en los temores, Dios, Señor, pero sí a ser responsables y a tomar decisiones de acuerdo con el encargo que tú haces a nosotros, Padre Santo. Hoy te pedimos, Señor, por esta formación de consejeros, porque seas tú tocando vidas, corazones y porque podamos comprender lo que tienes para nosotros. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con la capacitación. Hemos venido viendo por qué hacemos consejería, en qué consiste la consejería. Empezamos a hablar del tema de la identidad, de por qué era importante explicarle al creyente, al aconsejado, perdón, qué era lo que pasaba en su vida y qué es lo que él necesita comprender con respecto a, al nuevo nacimiento y con respecto a la nueva identidad que tienen como hijo de Dios y cómo nuestra identidad marca la diferencia profundamente entre lo que somos. Hablamos de que somos seres tricótomos, por lo tanto hablamos claramente de cómo en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu debemos tener un cambio. Hablábamos de cómo por causa del pecado habíamos perdido el significado, el sentido de protección y de pertenencia, de acuerdo con lo que Dios nos había dado, que fue un poco en lo que nos enfocamos la última vez que nos vimos, hace 15 días que estuvimos reunidos. Estuvimos hablando precisamente de esto, hablamos de la identidad, de qué implica que seamos santos. Hablábamos de que ser cristiano esto no solamente es recibir algo, sino llegar a ser alguien y poder llegar a ser santo, poder entender esa santidad que Dios nos ha dado con respecto a nuestra identidad, cómo funciona, entendiendo que la santidad es que hemos sido apartados del pecado, es decir, que no debemos seguir contaminándonos o mezclándonos con la vida que antes llevábamos, en la cual el pecado reinaba en nuestras vidas. ¿Cómo llegar a comprender que somos santos? Explicábamos que la teología iba antes que la práctica, debíamos ver que es importante comprender la profundidad de los conceptos teológicos que la Biblia nos presenta, porque pues en la medida en que los entendamos, pues vamos a entender nuestra identidad como hijos de Dios y ahí podemos llegar a la práctica. Es como pretender que una persona que nunca ha conducido arranque un coche y pueda hacer los cambios sin que nadie le haya enseñado previamente. Pues no lo podemos llevar a la práctica porque se va a estrellar. Necesitamos darle la teoría para que pueda entenderlo. Y de alguna manera la teoría de nosotros es esa teología, ¿vale? El, 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 el punto acá es entender también que primero debo estar bien con Dios. Una vez yo esté bien con Dios, podré descansar en que Él va conmigo y tendré una estabilidad con Él. Hablábamos de cómo con el aconsejado tenemos que trabajar en construir disciplinas espirituales para que la persona pueda tener la tranquilidad de conocer a Dios en su día a día. Si no tenemos disciplinas espirituales, es imposible que el aconsejado pueda avanzar en su proceso, ¿vale? Eh, Hablábamos de las doctrinas básicas de la teología, que son justificación, santificación, redención, regeneración y salvación. Chicos, si voy muy rápido o si hay algo que de repente alguien está perdido, por acá o por el WhatsApp puede poner en el chat de WhatsApp, estoy perdido, no entiendo de qué habla, y lo vemos, ¿vale? Aclaro porque pues estas veces a veces me siento, hablo una hora y media y nadie interviene, entonces no sé si me están siguiendo o no me están siguiendo. Pero entonces con respecto a la teología hablábamos de que necesitamos comprender la justificación, la santificación, la redención, la regeneración para poder tener comprender también la salvación.
hablábamos de que la relación ya no se extingue, nuestra relación como hijos de Dios ya no se termina. Lo que pasa es que la armonía de la relación se puede ver afectada. Cuando pecamos, una vez somos hijos de Dios, nuestra relación como hijos de Él no se termina, no se puede extinguir, siempre seremos sus hijos. Lo que puede pasar es que la armonía de nuestra relación puede verse afectada. Y hablábamos de que la armonía de la relación con Dios se fundamenta en la confianza y en la obediencia, en que yo confío en Él y por lo tanto le puedo obedecer. Mm, y hablábamos finalmente de cómo en la medida en que yo estoy bien con Dios, puedo empezar a estar bien con los demás. Hablábamos de cómo es tan importante identificar nuestra identidad en Cristo para así poder reconocer a los demás como hijos de Dios y tratarlos de la forma en que se merecen. Si yo no entiendo quién soy yo como hijo de Dios, pues de alguna manera no trato a los demás como tal o como candidatos a hijos de Dios, sino que los menosprecio por el mismo menosprecio que tengo hacia mí mismo. La forma como tratamos a otros nos nace de nuestra propia percepción hacia ellos. La percepción que tenemos hacia ellos es la que nos termina guiando hacia allá. Yo no soy perfecto, por lo tanto no puedo demandar perfección en los demás. Vivimos exigiendo perfección frente a nuestra esposa, frente a nuestros hijos, frente a nuestros amigos, frente a nuestros padres, frente a nuestros jefes, pero cuando nos ponemos un espejo nos damos cuenta que nosotros no cumplimos ese canon o ese estándar que estamos intentando ponerle a otras personas. Eh, no hemos sido hechos para juzgarnos unos a otros, hemos sido llamados a aceptar a los demás creyentes como hijos de Dios para poder crecer juntos. Hablamos de que si negamos que tenemos pecado, pues la Biblia dice que estamos engañándonos a nosotros mismos porque sabemos que tenemos pecado. Esto es algo importante y es un poco hacia lo que voy a hablar, hacia lo que más quiero enfocarme en un momento hoy, y es con respecto a si Dios eh, nos hubiera llamado a tener una vida o si Dios creyera que nosotros vamos a poder dejar de pecar completamente en nuestras vidas, no nos diría esto, nos diría, de alguna manera aquí Juan, perdón, nos está diciendo, hombre, tenemos que aceptar que hay pecado en nosotros. Esto lo que quiere decirnos Juan, discípulo amado de Jesús, es, aun cuando soy el discípulo amado de Jesús, el más cercano a Él, yo me he equivocado y lo que necesito es poder ser confrontado con ese pecado para poder vivir el arrepentimiento en mi vida diaria y cotidiana. Porque como creyentes pues vemos que tenemos luchas que continúan y frente a las cuales decimos, pero ¿por qué sigo luchando con esto? Y es importante que reconozcamos esas luchas, no que las neguemos porque creemos que si las negamos nos podemos mantener en nuestra posición religiosa, sino que es importante que nosotros podamos enfocarnos y entender que tenemos pecados, que tenemos cosas que no le agradan a Dios y con base en eso poder empezar a trabajar en ello. Mm, por último, hablábamos hace 15 días de cómo debemos hacernos conscientes de la llave de la palabra y de cómo esto nos permite transformar nuestras relaciones. Lo que yo proclamo, lo que yo declaro de otras personas, pues va a generar eh, profundidad en nuestras relaciones frente a si yo tengo una relación cercana o una relación lejana. Si cuando yo me siento a comer o a hablar con alguien, lo que estoy haciendo es generando un distanciamiento o si estoy permitiendo estar cerca de otras personas. Debemos aprender a evitar toda conversación obscena, por el contrario, que nuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Tenemos dos opciones, que nuestras palabras contribuyan a la edificación o que contribuyan a destruir la vida de otras personas. Ahora vamos entonces a la parte que quiero centrarme hoy. Vamos a ir, si les parece bien, hasta las 10:30 hoy. Vamos a hablar sobre, con respecto, de pronto acabamos antes, pero vamos a ver si llegamos, si tenemos que gastar el tiempo, sería hasta las 10:30, ¿vale? Vamos a hablar de lo nuevo contra lo viejo. Queremos hablar sobre cómo vencer a la naturaleza anterior, cómo vencer a esa naturaleza pecaminosa que dominaba nuestras vidas. En la Biblia vamos a encontrar que hay varios conceptos que giran en torno a esto. Uno es la carne, otro es la vieja naturaleza, ¿cierto? Y otra es el hombre viejo, el hombre viejo que habitaba en mí, que dominaba mi vida. Y de alguna manera todo esto gira en torno a, hombre, yo ya he muerto a la naturaleza pecaminosa, la he llevado a la cruz de Cristo cuando he tomado una decisión por Él, pero sigo teniendo una inclinación hacia buscar nuevamente las rutas que yo me conocía de cómo vivir antes. No sé si han tenido la oportunidad de montar a caballo alguna vez, pero cuando uno monta a caballo, no con un caballo en una ruta que uno está haciendo, yo la verdad no tengo ni idea. He montado a caballo, pero
debo confesar que no sé montar a caballo, porque soy de los que ha montado a caballo en caballos de, venga, lo monto en este caballo, y entonces uno se monta, pregunta, ¿este es bravo? Y entonces es brioso y se monta uno en ese caballo y arranca uno en el caballo que no es brioso, y ese caballo lo que pasa es que está todos los días haciendo 8, 10 o 15 veces el mismo circuito, y uno cree que uno lo está conduciendo y manejando, pero realmente lo que pasa es que el caballo ha repetido la ruta tantas veces ha repetido esa ruta, que termina siempre volviendo al mismo punto. Y a nosotros nos pasa eso, que lo que nos pasa es que hemos repetido el camino tantas veces en nuestras vidas, que por más que de repente queremos montar a Jesús como jinete en nuestro lomo, terminamos dando la vuelta siempre y volviendo al mismo punto. Y no es porque Jesús no sea un buen jinete, sino porque nosotros no nos hemos puesto las riendas para que sea Él quien domine y controle nuestras vidas. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el que dice, que da María Paula, y es cuando uno va caminando por un bosque o en un parque, a veces uno ve que hay de repente un pedazo del césped que se forma un camino. Y es porque de repente una persona caminó por ahí, otra pasó detrás de él, otro pasó detrás, otro detrás, y se empieza el césped a quedar en el suelo, ¿cierto? A aplastar, a secar, y se termina formando un camino. Y cuando uno llega a ese pastizal, uno se mete por donde va ese camino que alguien trazó, y que no lo trazó con la intención de marcar un camino, pero que fue un camino que se hizo fácil porque otros ya lo habían transitado. Y eso es lo que nos pasa con la naturaleza pecaminosa, y es lo que debemos ayudar al aconsejado a identificar. Y es que el aconsejado lleva toda su vida transitando caminos que le han sido fáciles, caminos que de repente son los caminos que se hacía de alguna manera la idea de que ese era el único camino por el cual podía transitar, pero no se dio cuenta que Dios lo había dotado de las herramientas para trazarse un nuevo camino y no seguir pasando por donde otros ya habían pasado. Al final, eso es lo que pasa frente a la naturaleza pecaminosa y frente al mundo, en cuanto a que nos empujan a querer anhelar y vivir lo que otras personas están viviendo, porque es lo fácil, porque es lo que otros ya han transitado, porque es el camino por el cual otros ya han pasado. A veces vamos a tener que trabajar mucho con el aconsejado en identificar las enseñanzas de su casa. Acuérdense cuando hablábamos de la identidad, y es, debemos ayudar al aconsejado a empezar a identificarse más con Dios, como con su Padre celestial, que con su padre, que con las enseñanzas de su padre terrenal, porque nuestros padres terrenales nos han dado a veces muchas enseñanzas basados en precisamente esos caminos que la cultura, la sociedad les marcó, a través de los cuales debían avanzar. Consejos como mijita, no sea boba, no deje que su marido sea el que maneje el dinero, manéjelo usted y no se deje, porque si usted se deja, la van a dejar. O cuando se vaya, usted queda. Entonces, eso es una enseñanza que se generó porque alguien transitó un camino y nos están empujando a querer vivir ese camino. La enseñanza de hacernos creer a los hombres que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser rudos, que no podemos ser detallistas, que no podemos ser amorosos con nuestros hijos, de repente fueron caminos que transitó durante mucho tiempo la humanidad y que nos enseñaron a nosotros que por ahí era donde debíamos pasar, pero que al final terminan por llevarnos a la destrucción, y que tenemos que enseñarle al aconsejado, hay otro camino que puedes transitar, y tienes que olvidar ese camino de la vida naturaleza, ese camino que aprendiste en tu anterior vida de alguna manera, para poder empezar a recorrer el camino que Dios tiene para ti. ¿Y cómo podemos encontrar ese camino? Pues a través de lo que siempre digo yo, leer la Biblia, empezar a conocer lo que Dios quiere, leer y escuchar la palabra. Leer y escuchar la palabra nos va a ayudar a poder empezar a entender esto. Eh, entonces el aconsejado nos va a decir muchas veces, es que nunca voy a cambiar. No, no es que nunca vayas a cambiar, es que lo que necesitamos hacer es cambiar el camino que estás transitando. No necesitamos tú ya has sido regenerado, tú ya tienes una nueva naturaleza como hijo de Dios, tú ya tienes una nueva identidad. Ahora necesitamos que tomes un compromiso con respecto a esa identidad que Dios te ha dado, que te comprometas con esa identidad y que con base en esa identidad puedas caminar y transitar por el camino que Dios tiene para ti. No que te quedes en él, es que yo no voy a cambiar, porque de repente por querer, no me doy cuenta que he sido hecho nuevo, y no me doy cuenta que el problema es que sigo transitando el mismo camino. No, que el problema ya no está de alguna manera en mi identidad, sino en que yo tenga que cambiar, sino en que yo tengo que escoger un nuevo camino y empezar a transitar un nuevo camino y no el de la naturaleza pecaminosa. De hecho, esto lo dice Romanos 7:19, perdón, dice, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Decimos, nos levantamos diciendo, soy un hijo de Dios, quiero vivir, pero quiero vivir de acuerdo con lo que Dios tiene,
Pero salgo al mundo y me encuentro otra vez con el camino fácil, el camino que me lleva a quejarme, que me lleva a renegar de lo que estoy viviendo, que me lleva a no tener gratitud, que me lleva a victimizarme, a tener actitud de víctima. Y entonces ese camino que vuelvo a decidir escoger empieza a llevarme hacia vivir lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Romanos 7:19 dice también, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? De alguna manera lo que está diciéndonos acá la palabra es, hombre, es que estamos viviendo una profunda, una situación profunda en la cual de alguna manera queremos librarnos de lo que de este cuerpo mortal, pero mientras tengamos vida no nos vamos a poder librar de él. Nuestro cuerpo va a querer seguir de alguna manera tomando control a través de sus propios instintos y nosotros necesitamos aprender a dominarlos. Debemos entender que hemos recibido un espíritu de amor, poder y dominio propio para dominar a nuestro cuerpo. Una de las maneras también que yo utilizo para ilustrar qué es la naturaleza pecaminosa es explicar a las personas que la naturaleza pecaminosa muchas veces se podría comparar con el instinto animal. Es el instinto que tiene el animal de satisfacer su necesidad. No sé si alguno ha tenido perro, pero cuando uno tiene perro, uno le puede servir al perro comida 40 veces y las 40 veces come, porque su instinto es comer, 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 y se termina haciendo daño. Y nosotros muchas veces vamos de repente así, como animales, satisfaciendo los instintos de nuestro cuerpo, sin darnos cuenta que lo que necesitamos hacer es que el espíritu empiece a dominar lo que nosotros tenemos. Entonces, aquí frente al aconsejado es importante que podamos ayudarle a entender, ya no dejes que tu cuerpo sea el que domine tu vida, sino porque nos van a decir cosas como, ahí vienen de nuevo esos caminos que ha trazado el mundo, ¿no? Entonces, es que yo tengo unas necesidades y pues yo tengo que suplir esas necesidades. Nos van a decir eso, o muchas personas tienen arraigado esa mentira en su cabeza con respecto a la sexualidad. Yo tengo unas necesidades y no me las están supliendo mi esposa, o no estoy casado y ya está, y tengo que suplir mis necesidades. Entonces la persona tiene arraigado una enseñanza de un camino que la humanidad ha transitado muchas veces, que le llevó a creer y a arraigarse esa mentira como si fuera una verdad, y entonces con base en eso sigue excusándose para permitir que su cuerpo domine su vida. Uy, tengo un problema. Perdóname, tengo un problema. Algo me está pasando acá. Me salió algo que me quedan 10 minutos, no sé por qué. Perdónenme un minuto, porque me salió algo acá que me dice que se va a caer la llamada. Un momento. Vale. No sé si están viendo lo que estoy viendo también, pero al parecer me están diciendo que tengo que pagar un dinero para poder seguir, pero vamos a seguir ahora y ya resuelvo si no lo suspenden, ¿vale? Entonces, soy un pobre miserable, volvemos a este versículo Romanos 7:19, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Tenemos que entender, el cuerpo ya no puede seguir dominando lo que hay en mí, tengo que tomar una decisión profunda y real de poder vivir de acuerdo con lo que Dios tiene para mí y no que sea mi cuerpo el que domine lo que yo estoy viviendo. Dice Efesios 2:1, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y acá es entender, hombre, yo estaba llevando una vida de muerte espiritual, de muerte en mi espíritu, ¿cierto? Estábamos muertos en el espíritu y por eso vivíamos en nuestras transgresiones y nuestros pecados. Ahora tengo vida y esa vida en mi espíritu es lo que tiene que empezar a llevar mi vida. ¿Cómo podemos luchar contra la carne? ¿Cómo podemos enfrentar la carne o la naturaleza pecaminosa? Vivir en la carne consiste en llevar una vida dominada por los impulsos que nos llevan al pecado. Vivir en la carne consiste en llevar una vida en la cual
mi vida se domina por ese instinto animal. De repente, siempre se nos viene el ejemplo de la sexualidad en este caso, pero si nos damos cuenta realmente frente a esto, realmente cuando vemos en Gálatas, cuando viene el listado de las obras de la naturaleza pecaminosa, vamos a ver que las obras de la naturaleza pecaminosa son inmoralidad sexual, idolatría, brujería, odio, disensiones, sectarismo, rivalidades, ¿cierto? Envidias, eh, todas estas cosas, de una u otra manera, borracheras, todas estas cosas están muchas veces dominando nuestras vidas y son parte de esa carne, de ese instinto animal, el sentir envidia, el sentir celo, el andar haciendo divisiones, el andar viviendo en murmuración en todo lugar al que voy. Todo eso empieza a generar en mi vida una profunda crisis con respecto a cómo Dios quiere que yo domine mi instinto y lo que yo estoy viviendo. Los arrebatos de ira, cuando dejamos que un arrebato de ira domine nuestra vida, es básicamente estamos actuando como animales, estamos dejando que sea eso lo que nos lleva a patear las cosas, a pegarle un puño a la pared, a decir cosas que sabemos que no debíamos decir, a romper lo que teníamos enfrente, y es dejar que ese instinto animal, esos impulsos de ese instinto animal que hay dentro nuestro, sigan dominando lo que Dios quiere que dominemos con el espíritu. La carne, la naturaleza pecaminosa, confía en sí misma en lugar de depender de Dios. Se centra en sí misma en lugar de ser cristocéntrica. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos llevar a la persona a poder centrarse en lo que Cristo hizo por él y en lo que Cristo hacía. Entonces muchas veces es preguntarle a la persona, ¿qué crees que Jesús diría frente a esto? ¿Qué crees que Jesús dice con respecto a lo que tú estás viviendo? ¿Qué crees que Jesús vivió? ¿Crees que Jesús vivió esta situación? También a veces pasa algo y es que Satanás quiere traernos culpa. Entonces quiere muchas veces culparnos con respecto a eh, cosas que hemos hecho que nos hace creer que son pecado, pero que realmente no son pecado, pero lo que quiere es hacernos sentir culpables. Estar enfadado. ¿Estar enfadado es pecado? No. El pecado es tener un arrebato de ira, caer en un arrebato de ira. Es pecado decir que algo no me gusta. En estos días alguien me decía que si era murmurar, me dijo, mira, es que me gustaría, creo que hay que ajustar esto, me parece que esto no me parece chévere. Y al final de la conversación me dijo, esto es murmuración lo que estoy haciendo contigo. Y le dije, no, esto es contar y abrir tu corazón frente a algo que tú crees que tienes que trabajar. Murmuración sería que salgas de acá a ponerte a hablar con otras 50 personas, ¿usted qué opina de esto? ¿Usted qué opina de esto? ¿Usted qué opina de esto? Para generarse una murmuración frente a eso. Pero muchas veces Satanás, por el temor frente a cosas que realmente no son pecados, nos quiere llevar a alejarnos de él, basado en la culpabilidad. Entonces debemos empezar a llamar a lo blanco blanco y a lo negro negro, pero a su vez también dejar de confiar en nuestra misma, en nosotros mismos. La carne confía de alguna manera en los temores, ¿cierto? Los temores están muchas veces basados, alimentados o alimentan nuestra naturaleza pecaminosa, porque por temor termino siendo iracundo, por temor termino teniendo inmoralidad sexual, por temor termino teniendo rivalidades, sectarismos, envidias. Cuando encontremos una persona que tenga este tipo de cosas, hay que tratar de encontrar cuáles son los temores que hay en esa persona, porque esos temores alimentan la naturaleza, el temor alimenta la naturaleza pecaminosa. El temor, cualquier temor que no se consista en el temor al Señor, que lo que consiste el temor a Dios es la reverencia que yo tengo frente a lo que entiendo que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente y todo, y que está en todas, o sea, que puede entender todo lo que yo estoy viviendo y que por eso debo tener respeto y reverencia hacia Él, que es diferente al temor que yo tenga frente a otras cosas que me llevan a alimentar. Entonces el temor al fracaso, el temor a no ser como mis papás quisieron o como mis suegros quieren que yo sea, o el temor a no ser la persona que mi esposa quiere. A veces tenemos temor de no ser, llegar a ser más que la expareja de nuestra esposa, el exnovio o las personas con las cuales haya compartido antes. Y entonces ese temor termina por alimentar en nosotros la naturaleza pecaminosa y nos termina llevando a rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, ¿cierto? Eh, Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene, y si alguno no tiene, perdón, el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, si no
si nosotros tenemos el Espíritu, vamos a poder empezar a vencer la naturaleza pecaminosa. No debemos vivir según la naturaleza pecaminosa, sino vivir de acuerdo en el Espíritu, que esto es lo que creo que he dicho hasta el cansancio en esta capacitación, en esta formación, y es, no puedo dejar que sea mi cuerpo, mi mente, mis emociones ni mi voluntad los que dominen mis decisiones, sino que sea mi Espíritu el que me guíe en las decisiones que yo tenga, que sea el Espíritu que habita en mí el que me guíe en cada cosa que yo estoy viviendo. Y eso es lo que genera la diferencia entre nosotros y las otras personas que no conocen de Dios. Estar en la carne es permanecer en Adán. Estar en el Espíritu es permanecer en Cristo. Fíjense en algo acá y es que cuando hablamos de las paralelos en cuanto a la creación original que había hecho Dios frente a la creación después de la caída como consecuencia de Adán, lo que vamos a ver es que esas inseguridades, esa duda, esa inferioridad que viene, esa falta de propósito, de sentido que viene como consecuencia de lo que sucede en nosotros al momento en que tenemos muerte espiritual, es lo que nos lleva a estar en la carne. Mientras que si yo estoy en Cristo, debo empezar a vivir mi vida basado en el Espíritu, en mi relación con Dios. Hay algo que les quiero compartir, aquí tengo el libro, hay algo que les quiero compartir directamente del libro. Y es que no somos salvos ni santificados por nuestra conducta, sino por la forma en que creemos. Muchas veces creemos que podemos dejar de estar en Adán y empezar a estar en Cristo porque cambiamos nuestra manera de actuar o de ser, pero realmente hemos sido santificados, es decir, hemos tenido esa posición de ser santos y empezamos el proceso de santificación por la forma en que creemos, porque tan firme y sólida es la fe en mí, más que por un cambio frente eh, al, más que por un esfuerzo humano de dejar de hacer las cosas. Ahora, esto no significa que yo pueda dejar de tener un compromiso, que no deba tener un compromiso frente a mi nueva identidad. Necesitamos tener un compromiso frente a nuestra nueva identidad para poder nosotros avanzar en estar en el espíritu. ¿Cuáles son las armas que tenemos contra la naturaleza pecaminosa? Esto lo hemos hablado varias veces, pero antes de entrar a esto quiero compartirles dos cosas concretas que nos van a ayudar acá frente a vencer la naturaleza pecaminosa, y es los que están en el libro y han estado leyendo el libro de se me olvidó el nombre,